Bienvenidos a Relatando Historias, el lugar donde la vida nos demuestra que siempre puede sorprendernos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios desde donde nos acompañas. Hoy conocerás el reto humillante de un millonario que creyó imposible que una joven mesera arreglara su Ferrari, pero lo que sucedió después dejó a todos en silencio y cambió por completo el rumbo de la noche. Don Esteban Monroy era un millonario arrogante, un hombre que medía su éxito en la cantidad de ceros de su cuenta bancaria y en los autos de lujo que se amontonaban en su garaje. Era el dueño de una cadena de concesionarias, y su mayor placer era exhibir su poder. En una de sus fiestas privadas, rodeado de gente que lo adulaba, presumía de su última adquisición, una Ferrari roja, un auto que, según él, era la pieza central de su colección. Pero la Ferrari estaba rota, y Don Esteban lo usaba como una excusa para presumir. Ningún mecánico mediocre ha podido arreglarla, se burló. Mis mejores ingenieros llevan meses intentándolo. Supongo que hay problemas que solo los genios como yo pueden resolver. Mientras los invitados reían, una mesera humilde, con la bandeja en la mano, observaba la escena. Se llamaba Valeria, y su vida estaba marcada por la lucha. Trabajaba en la fiesta para poder comprar las medicinas de su madre enferma, y a pesar de la opulencia que la rodeaba, no se sentía intimidada. Creció en un taller de barrio junto a su difunto padre, un hombre que le enseñó a amar los motores y a entender la mecánica. Ella, que pasaba su vida en la sombra, sabía que el problema de la Ferrari no era un misterio, sino un simple detalle que los ingenieros, en su soberbia, habían ignorado. Quizá el problema no es tan grave, comentó en voz baja, más para sí misma que para los demás. Pero el eco de su voz llegó a los oídos de don Esteban. El millonario, con una sonrisa de desprecio, se acercó a ella. ¿Tú? Una simple mesera arreglar un auto que mis mejores ingenieros no pudieron, espetó. Las risas de los invitados estallaron, un eco de la burla que Esteban tenía en el alma. Para él, era un chiste, un acto para humillar a la muchacha y reafirmar su poder. Con la arrogancia que lo definía, soltó las palabras que sellarían su destino. Mira, niña, si lo arreglas y lo arrancas, es tuyo. La multitud lo miró con asombro. Pero para don Esteban, era solo una apuesta sin riesgo. Lo que no sabía era que el destino había puesto en su camino a la única persona que podía desafiar su arrogancia con la humildad del verdadero conocimiento. Las risas de la multitud resonaron en el aire, pero Valeria no se inmutó. La burla en el rostro de don Esteban y el desdén en los ojos de los invitados no la afectaron. Ella, que había crecido en la sombra de un taller, sabía que la verdadera fuerza no estaba en la arrogancia, sino en el conocimiento. Con un paso firme y la cabeza en alto, se dirigió al garaje, donde la Ferrari roja brillaba bajo la luz artificial, como un monumento a la vanidad de su dueño. Los invitados la siguieron, cuchicheando, convencidos de que estaban a punto de presenciar un fracaso monumental. El garaje de don Esteban era un santuario de lujo. Las paredes estaban cubiertas de trofeos, y los autos de lujo se amontonaban, como una prueba de su éxito. Valeria, con su uniforme de mesera, se sintió como una extraña en un mundo que no le pertenecía. Pero cuando sus ojos se posaron en la Ferrari, su corazón se llenó de un sentimiento de familiaridad. No era un simple auto de lujo, sino una máquina, un rompecabezas que su padre le había enseñado a resolver. Con calma, se acercó al auto. Los ingenieros de don Esteban habían dejado un sinfín de herramientas esparcidas en el suelo, como si la Ferrari fuera un problema insuperable. Valeria no se inmutó. Se agachó, examinó el motor, y con un solo movimiento, supo cuál era el problema. No era el motor, ni la batería. Era algo simple, un detalle que solo un ojo con experiencia podría haber notado. Los invitados, que esperaban verla perdida, se decepcionaron. La mesera no estaba nerviosa, sino concentrada, como una cirujana que se prepara para una operación.
Don Esteban, con su copa de champán en la mano, se acercó a la multitud, con la confianza de un hombre que sabe que va a ganar. Se rió de la mesera, de su ropa sencilla, de su falta de conocimientos. Miren, se cree una ingeniera, bromeó. Solo le falta un diploma de la calle. Los invitados se unieron a sus risas, ignorando el silencio de la mesera. Y en ese silencio, Valeria, con una calma que desarmaba al millonario, se preparaba para dar la lección de su vida. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y el millonario se preparaba para presenciar la victoria de la humildad sobre la arrogancia. El silencio en el garaje era la única prueba de la tensión que flotaba en el aire. Con la multitud observándola con burlas en los labios, Valeria se puso de rodillas frente al motor de la Ferrari. No había prisa en sus movimientos, solo la calma de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Sus ojos se movieron con rapidez, examinando cada pieza, cada cable. No necesitaba un diagnóstico computarizado, su intuición, forjada en un taller de barrio, le decía que el problema no era un misterio, sino una simple falla que los expertos de Don Esteban habían pasado por alto. La mesera, con el rostro serio, buscó entre las herramientas regadas en el suelo. No escogió las llaves de alta gama o los sofisticados medidores. Con una seguridad que sorprendió a algunos, tomó un destornillador viejo y unas pinzas. Los invitados se burlaron, convencidos de que estaban presenciando un espectáculo de circo. ¿Qué va a hacer? ¿Un truco de magia?, murmuró un hombre. Don Esteban se rió, bebiendo de su copa, seguro de que la muchacha solo estaba perdiendo su tiempo. Pero Valeria no estaba perdiendo el tiempo. Con una habilidad que parecía irreal, encontró el problema, un pequeño cable que se había soltado, un detalle tan insignificante que los ingenieros, en su soberbia, no habían visto. Recordó a su padre, con las manos llenas de grasa, enseñándole que los problemas más grandes a menudo tienen las soluciones más simples. Con un movimiento rápido, conectó el cable, y con un par de ajustes, la Ferrari estaba lista. Durante unos minutos, solo se escuchó el sonido de la muchacha trabajando, un sonido que era un eco de la humildad que la había definido toda su vida. Finalmente, se levantó. Con la misma calma con la que había entrado, se dirigió al asiento del conductor. Los invitados se miraron entre sí, la tensión era insoportable. El millonario, con el corazón acelerado, observaba la escena, sin saber que el rugido del motor estaba a punto de convertirse en el sonido más humillante que había escuchado en su vida. El silencio se sentía como una agonía. La multitud, que antes se había burlado de ella, ahora la miraba con una mezcla de curiosidad y expectación. Valeria, con una calma que desarmaba al millonario, se sentó en el asiento del conductor. Su corazón, que había estado latiendo con fuerza, se calmó. No había miedo, solo la concentración de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Agarró el volante con firmeza, el mismo volante que había sido tocado por los mejores ingenieros de Esteban, y giró la llave. El sonido del motor de la Ferrari resonó en todo el lugar. No era un simple arranque, era un rugido poderoso, un grito de vida que retumbó en las paredes del garaje. El sonido era música para los oídos de Valeria, el eco del trabajo de su padre. Pero para Esteban, fue el sonido más humillante que había escuchado en su vida. La Ferrari, que había estado en silencio durante meses, había arrancado, no por la mano de un experto, sino por la de una mesera. La multitud estalló en gritos de sorpresa. Unos aplaudían, otros se miraban entre sí, sin poder creer lo que veían. Los expertos de Esteban, que habían fallado en su tarea, se quedaron con la boca abierta, incapaces de comprender lo que había sucedido. Esteban se quedó mudo, con la copa de champán cayéndose de la mano. Su rostro, que antes había sido una máscara de burla, ahora era una de incredulidad. La victoria de Valeria era más que un simple arreglo de auto. Era la victoria de la humildad sobre la arrogancia, de la verdad sobre la mentira.
Valeria se bajó del auto, con una sonrisa de satisfacción. El rugido del motor, que había sido tan fuerte, se había convertido en un susurro de paz. La Ferrari, que había sido un símbolo de arrogancia, ahora era un trofeo de humildad. El millonario, que se había burlado de ella, ahora se enfrentaba a una verdad que no podía ignorar. Su propia arrogancia lo había hecho perder su auto y lo había humillado frente a todos. El millonario se preparaba para la humillación, mientras la mesera se preparaba para recibir el premio de su valentía. El eco del motor rugiendo aún resonaba en el garaje, y con él, el silencio de Esteban. Su rostro, pálido y tenso, reflejaba la humillación. La Ferrari, que había sido su más grande trofeo de arrogancia, se había convertido en el arma de su derrota. Los invitados, que segundos antes se reían de Valeria, ahora la aplaudían con una admiración genuina. El millonario, con el corazón oprimido por la rabia, se recuperó del shock. No podía aceptar lo que había pasado. Su ego, que había sido su motor por años, se había roto en 1000 pedazos. Con una voz que apenas podía contener la ira, se acercó a la multitud. «Fue una broma», exclamó. «No pueden tomarlo en serio. Es solo una mesera, no puede llevarse un auto de este valor. Además, ni siquiera tiene licencia. Esto es ridículo». Los invitados, que habían sido sus cómplices en la humillación, ahora se volvían en su contra. «Una apuesta es una apuesta, Esteban», dijo uno de sus amigos. Todos lo escuchamos. «La Ferrari es de ella». Esteban, en su desesperación, intentó justificarse. Argumentó que una muchacha de su clase social no era digna de un auto de lujo. Se burló de ella, de su ropa, de su pasado. Pero sus palabras, que antes eran veneno, ahora se sentían vacías. La multitud, conmovida por la historia de Valeria, se puso del lado de la mesera. La batalla ya no era por el auto, sino por la dignidad. El millonario, con la voz temblorosa, se dio cuenta de que no podía ganar. La muchacha, con la cabeza en alto, lo miró a los ojos. No dijo una palabra, solo lo miró con una calma que lo desarmó. Y en esa mirada, Esteban vio lo que había perdido, la humildad. Vio a un hombre que se había hundido en la soberbia. Y vio a una muchacha que, con su talento, le había dado la lección más grande de su vida. La derrota era inminente, y la vergüenza se sentía más pesada que cualquier auto de lujo. El silencio en el garaje era la única prueba de la derrota de Esteban. Su rostro, pálido por la humillación, reflejaba la rabia. Había intentado justificarse, pero la multitud, que antes se burlaba de la muchacha, ahora se había convertido en su juez. «Una apuesta es una apuesta», gritaban. «Una promesa es una promesa». El millonario, con el corazón oprimido por la vergüenza, se dio cuenta de que no podía ganar. No podía escapar de la situación. Con el cuerpo tenso, se dirigió al interior de la casa. Los invitados, en lugar de seguirlo, se quedaron en el garaje, observando a Valeria. Ella, con la misma calma que había mostrado desde el principio, se sentó en el auto. Sabía que la victoria era suya, pero su corazón no sentía el triunfo, sino la calma de la justicia. Mientras tanto, Esteban entró en la sala, tomó un vaso de whisky, y se lo bebió de un trago. La rabia se mezcló con la vergüenza. El auto, que había sido su símbolo de poder, ahora era el arma de su derrota. Con una profunda resignación, Esteban regresó al garaje. La multitud se quedó en silencio. El millonario se acercó a la Ferrari, y con una mano temblorosa, tomó las llaves del auto. Los invitados se miraron entre sí, ansiosos por ver lo que iba a pasar. Con un suspiro de derrota, Esteban se acercó a Valeria, y con una voz que apenas podía contener la ira, le dijo: «Aquí tienes las llaves. La Ferrari es tuya». No fue una entrega, sino una rendición. Valeria tomó las llaves.
No sintió el triunfo de la victoria, sino la paz de la justicia. La multitud estalló en aplausos. El millonario, humillado, se dio la vuelta y se marchó. La derrota, que había temido toda su vida, se había hecho realidad, y la persona que se la había dado no era un rival de negocios, sino una simple mesera que, con su talento, le había dado la lección más grande de su vida. El auto, que había sido su orgullo, ahora era el símbolo de su derrota. El sonido de la Ferrari rugiendo en el garaje de un millonario se convirtió en una leyenda. A la mañana siguiente, la historia de la mesera que humilló al magnate del automovilismo se esparció por las redes sociales como pólvora. Los videos, tomados por los invitados, se viralizaron y la fama de Valeria, la mesera, creció con cada clic. Su conocimiento, que había estado escondido en la sombra, ahora era conocido por miles de personas. La historia de su talento y su humildad se convirtió en una inspiración para muchos. Las ofertas de trabajo no tardaron en llegar. Ingenieros de todo el mundo, sorprendidos por su habilidad, la buscaron para que se uniera a sus equipos. Marcas prestigiosas de autos de lujo le ofrecieron puestos, prometiéndole un salario que nunca en su vida hubiera imaginado. Su vida, que había estado llena de carencias, se llenó de oportunidades. Y el auto, que había sido la apuesta de una burla, se convirtió en el símbolo de su éxito. Valeria no solo había ganado la Ferrari, sino que había ganado un futuro que superaba sus sueños más locos. Mientras tanto, en su mansión, don Esteban, con el corazón oprimido por la humillación, veía la fama de Valeria en su teléfono. La vergüenza se mezclaba con el arrepentimiento. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que un auto. Había perdido su orgullo, su prestigio y su oportunidad de ser un hombre mejor. Vio a la mesera en la pantalla, con la misma sencillez que tenía cuando la había conocido, y se dio cuenta de que lo que ella tenía, no lo podría comprar ni con todo su dinero, el respeto de los demás. La lección había sido dura, pero también fue una oportunidad para redimirse. Ahora, el millonario, que se había burlado de ella, tendría que aprender a vivir con la lección que ella le había dado. La vida de Valeria cambió para siempre. La Ferrari, que ahora era suya, se convirtió en una herramienta de trabajo, un símbolo de su talento. Con el dinero que le ofrecieron las grandes marcas de autos, abrió un taller de lujo en su barrio. No para ganar más dinero, sino para ayudar a su gente, a los jóvenes con talento que, como ella, no tenían los recursos para perseguir sus sueños. Su taller se convirtió en una escuela, y su historia, en una inspiración. La mesera que se había atrevido a desafiar a un millonario, ahora era una empresaria exitosa, pero su corazón y su humildad nunca cambiaron. Mientras tanto, en su mansión, don Esteban, con la soberbia aplastada, aprendió la lección más grande de su vida. Vio el éxito de Valeria en las noticias, y en lugar de sentir envidia, sintió una profunda admiración. Se dio cuenta de que lo que había perdido, no era un auto, sino una oportunidad para ser una mejor persona. La arrogancia, que lo había definido, se desvaneció, y en su lugar, una profunda humildad floreció. Empezó a donar dinero a escuelas técnicas, a becar a jóvenes con talento, y a ayudar a los mecánicos que, como el padre de Valeria, tenían la habilidad pero no los recursos. La historia de la Ferrari se convirtió en una leyenda en el mundo del automovilismo. Y la lección que había dejado, era que la verdadera pasión, el verdadero conocimiento, no se miden en el dinero que se tiene, sino en el corazón que se pone en lo que se hace. Esteban, que había sido un tirano, se convirtió en un benefactor, y Valeria, que había sido una mesera, se convirtió en una leyenda. La victoria no fue de un auto, sino de una muchacha que, con su humildad, le había dado la lección más grande de su vida. Lo que empezó como una burla terminó siendo una lección de vida. Nunca subestimes a nadie por su apariencia. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, déjanos tu like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas hoy.
Nos vemos en la próxima entrega de Relatando Historias, donde otra historia nos recordará que el destino siempre tiene sorpresas para quienes menos lo esperan.